para seguir hablando de esto que es el cambio social, creo que es importante hablar sobre esto que es el materialismo histórico. Los que estuvieron en la asesoría eh, virtual, ya hablamos un poquito de lo que es el marxismo, el comunismo. Sin embargo, hay que ir un poco más a fondo en los conceptos. Les decía en la asesoría que no es Marx el primero que habla de esta lucha de contrarios. Este, ya nosotros mismos habíamos visto en algún momento que Heráclito ya decía que había movimientos siempre, que todo fluye, que todo está en constante movimiento. De ahí la tradición eh, filosófica ha seguido algunos caminos para llegar a desarrollar unas ideas heraclitanas, por un lado, de Parménides, por otro lado, en esta cuestión del movimiento, entre si existe movimiento, existe la inmovilidad, ¿no? En los cambios. Por ejemplo, hay algunos filósofos, ustedes lo recordarán, que hablan totalmente de que todo está cambiando, que nada permanece, que todo está en constante movimiento. Y habrá otros que digan, no cambia, el ser humano es el mismo, las ideas son las mismas, la materia es la misma, hay cosas esenciales que no cambian, la esencia del ser humano permanece. Y en esta tradición llega un señor que ustedes también seguramente conocen, que se llama Hegel. Hegel habla sobre la dialéctica y dice existe una lucha de contrarios, existe para cada situación existe una antítesis, para cada tesis existe una antítesis que después se va a convertir en síntesis, en la superación de lo anterior. Sin embargo, los pensamientos de Hegel eran en lo ideal, en el conocimiento del yo y en una cuestión ideal. Es decir, parte de las ideas para llegar a lo material, a la vida o a la práctica. El marxismo es justamente la vuelta del pensamiento de Hegel. De hecho, a partir de Hegel, muchos filósofos se dividen en dos grupos, en la derecha hegeliana y en la izquierda hegeliana. ¿Sí? La izquierda, la derecha hegeliana es apoyar lo que Hegel decía y la izquierda hegeliana es decir que estaba completamente equivocado o al menos en cierta parte o relativamente equivocado. Marx dice se equivoca en cómo parte de ese pensamiento. ¿Sí? ¿Por qué? El materialismo, pues la dialéctica materialista, el materialismo dialéctico nos habla de que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la realidad, la materia, la vida, y a partir de eso generar una nueva teoría, y que esta teoría sirva para seguir transformando la realidad, pero debe de partir primero de la realidad, de la vida. Bueno, este materialismo histórico, materialismo dialéctico nos habla de que existen ciertas estructuras. Una estructura social, una estructura que es la base económica, que tiene dos partes muy importantes. La base de producción, la base económica, el modo de producción, perdón, y las relaciones de producción. ¿Cuáles serían las fuerzas de producción? Hablamos de los trabajadores y los recursos que tienen ellos de manera material. ¿Sí? Si un trabajador tiene una máquina, o si tiene electricidad, o si tiene todos los recursos que se poseen, se convierten en modos de producción. ¿Sí? Ojo, para Marx, para Engels, que son los creadores de esta teoría, la producción es importante. Había que trabajar y había que desarrollar un proyecto en el que todos podamos tener lo mismo, pero eso lo vamos a ver ya desde la estructura o de la superestructura. Esta base económica tenía entonces el modo de producción, que están todos los recursos, y también las relaciones de producción. Es decir, tú eres un trabajador y yo soy un patrón. Yo soy un trabajador y tú eres mi patrón, entonces es una relación entre nosotros dos de superioridad en este caso. Puede existir una relación de diferentes tipos. ¿Sí? Yo tengo relación de producción con los que están trabajando conmigo, por ejemplo. Y entonces, a partir de estos movimientos, se establece una estructura mayor. ¿Sí? En este caso de producción, pero que luego va a empatarse esta estructura o base económica con una supraestructura. Porque, ojo, a pesar de que esto es directamente enfocado al trabajo, existen estructuras superiores, una estructura de justicia, de jurisdiccional, o de salud, o de gobierno, o de legislación. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que no produce nada, la clase política no produce trabajo, son parte o influyen directamente, más bien indirectamente, en el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se hacen leyes para el trabajo, para la producción,
los productores o el material, estos modos de producción que son los trabajadores, necesitan salud, necesitan seguridad social, necesitan justicia. Entonces, alrededor del trabajo, según el materialismo histórico, se tiene que hacer una superestructura, una estructura superior que pueda defender lo que es la producción del trabajo. Como los sindicatos, por ejemplo. ¿Sí? Luego, esta superestructura, según Marx, habría que tenerla entre comillas. ¿Por qué? Para él, el único cambio social se puede dar cuando hay lucha de contrarios. Cuando yo soy capaz de darme cuenta de que no soy igual al que está en otra posición o una relación de trabajo de superioridad. Y entonces dice, todo lo que está fuera de la producción es una superestructura que está aplastando. Porque si nosotros somos los que trabajamos, ¿por qué tenemos que pagarle a diputados, a senadores, a patrones, a jefes si ellos no hacen nada, si no mueven un dedo? Si la producción la tenemos nosotros, ¿por qué no somos nosotros los que tenemos el poder? Y tiene sentido un poco, ¿no? Y él dice, esto tiene que existirse gracias a un cambio social. Y este cambio social se debe dar con la revolución. En algunos países se llevó a cabo, quizá uno de los lugares donde tenemos más conciencia o que tenemos más cercanos es en Cuba. ¿Sí? Cuba es un país que hasta el mitad del siglo XX funcionaba como una especie de colonia estadounidense todavía. Ellos fueron, bueno, más atrás fueron conquistados por los españoles. Después, cuando viene la independencia, el movimiento de José Martí muere, y la independencia sigue una lucha. Sin embargo, esa lucha cuando ya estaban a punto de terminar, algunos dicen que faltaban recursos, otros dicen que por presiones Estados Unidos se integra a esa lucha y entonces comienza a influir de manera grande en Cuba gracias a que los apoyó en la guerra. Entonces, les dio armas, les dio dinero, son capaces de independizarse de España en el siglo XIX, pero luego pasan 100 años más con una gran influencia estadounidense. Entonces dicen, a ver, cambiamos, no hemos hecho un cambio social, sino tenemos una misma relación, poniéndolo en términos materialistas, tenemos una misma relación de trabajo, porque seguimos nosotros produciendo un montón de cosas, seguimos sembrando la tierra, seguimos produciendo cosas, seguimos atendiendo al turismo, y sin embargo seguimos siendo pobres. ¿Por qué los inversionistas extranjeros están llevando nuestro dinero si ellos no están moviendo un dedo para producirlo? Y entonces, a finales de los 50, del siglo pasado, se hace la revolución al mando de Fidel Castro, con figuras emblemáticas como el Che Guevara o Camilo Cienfuegos. ¿Sí? Ellos salen del país, toman fuerza, llegan a Cuba, se instalan en las montañas y comienzan un movimiento militar casi que de película, ¿no? Son capaces de enfrentar al gobierno cubano que realmente era una sucursal del gobierno estadounidense y vencen. Y la revolución cubana es una esperanza enorme para todo lo que está en contra del capitalismo, porque hay realmente un cambio social, ¿no? No es solamente que yo digo, bueno, ahora, como sé en muchas guerras, los que antes eran pobres ahora pasan a ser los dominantes. En la Revolución Mexicana tendríamos que ser un poco críticos y decir, muchos de los militares revolucionarios, lo único que pasó fue que eran militares pobres y ahora son militares políticos ricos, ¿no? Es decir, la estructura social sigue igual, aunque tú cambias de lugar y ahora pasas a eso. Para Marx, justamente consiste en quitar eso, ¿no? El cambio social es que ya superamos esta dialéctica de oprimidos y opresores, de burgueses y proletariados, de amos y esclavos. Entonces, Marx justamente habla de esto, y la Revolución Cubana lo logra en cierta medida en los años ya, creo que comienza en el 59 y termina en el 60 y algo. Este movimiento de Fidel Castro. Ok, entonces, para Marx justamente hay que hablar de esto. Y estas relaciones de poder o relaciones de estructura social deben de desaparecer para que puedan haber
para que una sociedad pueda subsistir y eliminar estas relaciones de dominación. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí?